Hoy miramos al Private Equity y lo hacemos con Ramiro Iglesias, que es CEO y cofundador de Crescenta. Ramiro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Cómo va todo? Pues muy bien, a pesar de que tenemos un tiempo horroroso, ¿eh? ¿Qué está pasando? Llevamos un mes. Bueno, es lo que toca. Estamos en primavera y bueno, ¿no? Pues no ha llovido este invierno y toca ahora llover para luego en Semana Santa que haya un break y que salga el sol. Que salga el sol y ya está, y todo el mundo a la ¿no? calle. Claro. Oye, sobre Crescenta llueve mucho dinero porque tenéis, en total, tenéis ahora 3 fondos, ¿no? Ahora dos. Y uno se está cerrando y vamos a lanzar porque está cerrado el primero, pero el primero ya está cerrado. O sea, en total tenemos 4. O sea, lanzamos Growth 1 y se cerró, Buyout 1 y se cerró, Growth 2 abierto, está cerrándose ya, y Real Assets, el de activos reales, el de inmobiliaria e infraestructura, está abierto porque se abrió hace poco. Son 4, 2 de ellos cerrados. Uno a puntísimo de cierre. Que es el Growth 2. Growth 2. Y el otro se abrió hace poco, o sea que todavía queda tiempo, que es el de activos reales. ¿Vosotros creáis fondos de fondos? Portfolios de fondos, porque fondo de fondo... ¿No lo llamas fondos de fondos? No, ¿Por qué? porque lo que había hasta ahora en el mercado, no en el mercado minorista porque nadie podía invertir, pero en el mundo banca privada y tal, eran fondos de fondos. Un fondo de private equity normalmente invierte en 25-30 fondos debajo. Los nuestros hacen 5 inversiones solamente. Entonces lo llamamos portfolio de fondos, cesta de fondos, porque es una selección mucho más optimizada de lo que hay debajo. ¿Qué significa una selección mucho más optimizada? Pues nosotros tenemos la teoría de que, y basado en estadística y basado en un análisis, cuando tú haces un fondo de fondos, como se conocía en el mercado, que es un fondo que invierte debajo en 25... Sí, es como un paraguas debajo de 25. Está bien porque te diversifica, sin embargo creemos que ese exceso de diversificación pues te está obligando a invertir en producto debajo que no es tan bueno, no es un producto que sea pues a lo mejor el cuartil o el decil superior, sino que te obliga, por la necesidad de hacer 25 inversiones, te obliga a meter un producto de una calidad un poco peor. Y por otro lado, el producto de fondos de private equity tiene un problema, y es que el private equity es una inversión a largo plazo, ¿no? Es una inversión que haces a 10 años vista. Si tú haces muchas inversiones debajo y haces inversiones durante un periodo de 4 o 5 años, las inversiones que haces en el año 4 o en el 5 se alargan otros 10 años. Entonces, tu fondo en total, en vez de liquidar en un periodo de 10 años máximo, pues liquidan 15 o 20 años. Entonces, sí, haces 2 veces dinero, pero no es lo mismo hacer 2 veces dinero en el transcurso de 10 años en total que en el transcurso de 15 o 20 años. De todas formas, en vuestro portfolio de fondos, tú no me puedes asegurar al 100% que el plazo de inversión total va a ser 10 años. El plazo de inversión sí que tenemos establecido que es máximo 5 años, vale. Y es el periodo en el que el fondo hace sus inversiones. Y luego lo vas devolviendo en otros 5 Y luego se devuelve en otros 5 años aproximadamente. Pero lo que sí que conseguimos es que como todas las inversiones, las 5 inversiones se hacen en el transcurso de 12 meses o algo así, todos coinciden en el tiempo, su periodo de inversión y de desinversión. Entonces, nuestro portfolio de fondos, de algún modo, machea los tiempos de los fondos en los que invertimos debajo. O sea que es poco probable que se alargue en el tiempo. Es menos probable. Que serían 5 de captar aproximadamente y a partir del 6º o del 5º ya empiezas a recuperar el dinero. Empiezas a recibir el principal que aportaste durante el periodo de inversión y las plusvalías generadas con las desinversiones de la cartera. Y por reincidir, como es un portfolio de fondos donde debajo tenéis 5 buenos, no es necesario tener a 25, porque no hay 25 top, ¿no? O sea, puede haber 25 muy buenos a lo largo de a lo mejor 5 años. Vale. Durante los próximos 5 años va a haber 25 fondos buenos, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues lanzamos 5 portfolios de 5 fondos, en vez de 1 con los 25. Vale. ¿Por qué? Porque así tú puedes empezar a recibir las distribuciones de la primera inversión casi en el momento en el que vas a hacer la 5ª inversión, y entonces puedes utilizar las distribuciones para ir a tus nuevas llamadas de capital. Es un poco complejo de entender, pero es luego, muy diferenciador. Cuando pones debajo 25 fondos, el objetivo es diversificar el riesgo, pero al final ni chicha ni limonada. Con 5, si son buenos, ¿no? De esos primer cuartil o sí, y sobre de los 10 primeros, dices, a ver,
es más que suficiente diversificación y sobre todo con el criterio que tenemos nosotros, en el que elegimos fondos que hagan una estrategia, la misma estrategia, por ejemplo, Private Equity Growth, pero lo que hacemos es que invertimos en 5 que operen en diferentes sectores, diferentes mercados, diferentes tamaños de compañía. ¿Todos hacen lo mismo? ¿La misma estrategia? Sí, tienen la misma disciplina de inversión, pero operan en diferentes ámbitos. Entonces, lo que conseguimos es optimizar esa diversificación, por lo cual, con esos 5 únicos fondos, ya tienes una diversificación súper optimizada, en la que no renuncias a rentabilidad, pero sí que estás mitigando el riesgo. Claro, y esto se lo ofreces al institucional, pero tu vocación, sobre todo, es el minorista. Nosotros vimos una oportunidad y era mejorar el producto que se estaba ofreciendo al institucional o al cliente de banca privada y se lo llevamos al minorista. Y esto no quiere decir que entonces ya no sea un producto atractivo para la banca privada institucional, sino todo lo contrario. Lo que tiene es el minorista, por un lado, una grandísima oportunidad de poder acceder ahora, por fin, a un producto de private equity que es imbatible, pero luego, por otro lado, la banca privada, el cliente de banca privada, el cliente institucional, por fin puede crear una cartera de una manera optimizada. De los 2 fondos que ya has cerrado, el Buyout y el Growth 1, ¿ahí cuánto es institucional? O sea, de planes de pensiones, de family office, de bancas privadas muy potentes, ¿y cuánto es de minorista? Pues el primer fondo era 80% institucional, 20 minorista, el segundo 60% institucional, 40 minorista, y el de ahora se ha dado la vuelta por completo, y entonces ahora estamos en 60 minorista, 40 institucional. A medida que hemos ido creciendo y se ha ido conociendo más nuestra marca en el ámbito minorista, han ocupado más espacio en nuestros fondos. Entonces ha dado la vuelta por completo. Ocupan más espacio porque ha aumentado la educación financiera del cliente final, porque le da vértigo la situación actual de la renta variable en Estados Unidos, o porque entiende que en este contexto de bajo crecimiento y bajos tipos de interés y mucho ruido. Yo creo que es una combinación de factores. Se está descubriendo más, hay cada vez más divulgación en torno a los mercados privados, la gente está sufriendo con unas carteras con mucha volatilidad y mucha pérdida en los últimos semanas y eso está generando más interés por blindar tu rentabilidad en entornos de volatilidad con el private equity. Y bueno, pues cada vez hay un efecto en el que unos inversores tienen una experiencia buena y van trayendo a otros y está ayudando a que se genere como más ruido en general en torno a este tipo de activo. Por ser ahí un poquito abogado del diablo, a mí hay quienes que me dicen, oye, ¿cómo estos de Crescenta, que acaban de aparecer ahora mismo en el mercado, ¿no? Que acaban de llegar, tienen acceso a los fondos de capital privado más top, que no tienen otras grandes entidades españolas? ¿Por qué vosotros no sí? lo tienen? Pues pues 2 cosas, principales motivos. El primero, los socios fundadores venimos del sector. Yo trabajé 10 años en Estados Unidos y eso me ayuda a tener un network de acceso a gente muy potente en el ámbito de Wall Street y demás, que me permitía al menos conseguir sentarme con los mejores gestores del mundo. En el consejo de Crescenta hay gente también muy potente con muchos años que ha ayudado contribuyendo con esas relaciones que tienen en el ámbito profesional. Y luego, por otro lado, nosotros lo que conseguimos fue convencer a estos grandes gestores internacionales de que, a pesar de que el ticket de inversión que íbamos a hacer al principio iba a ser muy pequeño, en un tiempo relativamente rápido íbamos a conseguir hacer tickets de inversión grandes porque íbamos a poder representar a miles de personas o miles de inversores españoles que de manera agregada iban a llegar a los tickets mínimos que ellos pedían. Porque esto ya se hace en otros países. ¿En otros países el private equity sí que es accesible a patrimonios de 10.000 euros? Sí. Y bueno, hay países donde no hay mínimo, como por ejemplo Italia, y luego hay países como Alemania, que por ejemplo es 50.000, Estados Unidos sí que es 10.000, depende de cada país. Nosotros el primer fondo en el que invertimos era EQT, y EQT es un fondo de 20.000 millones, que el ticket mínimo era 50 millones de euros. Vale. Y conseguimos invertir con 3 millones de euros, pues trabajando mucho la relación, ¿no? Y lo que les dijimos es, ahora vamos a hacer 3 millones, pero dentro de muy poco llegaremos a los mínimos que pedís. Bueno, pues ha pasado solamente 12 meses desde que hicimos esa inversión y acabamos de hacer una nueva inversión en otro fondo y hemos hecho 20 millones de euros. Entonces, lo que ellos ven en nosotros es que muy rápidamente vamos a convertirnos en un inversor importante para ellos y además tiene un propósito esto, y es que los inversores minoristas españoles incorporen private equity en sus carteras, que es
súper interesante. Otra de las cositas que me dicen, claro, es que los principales interesados en vender fondos de private equity son las gestoras de private equity porque tienen ahí al cliente atrapado durante 5 años, lo tienen agarrado, chupándole comisión, comisión y comisión. Sí, es verdad que uno de los beneficios del private equity es que tienes una relación a largo plazo con tu cliente. Eso te obliga a dar una buena rentabilidad porque al final, como en cualquier otro activo, estás obligado a informar de dónde está invertido y sobre todo a que tenga la seguridad de que su dinero está en buenas manos y que está generando plusvalía, ¿no? Pero por otro lado, la inversión largoplacista del private equity siempre hemos considerado que es algo muy positivo. O sea, en momentos de volatilidad y de incertidumbre la gente tiende a cometer errores y malas decisiones de inversión. Mucha gente ahora probablemente pues la bolsa está corrigiendo y entra en pánico y vende y luego compra cuando empieza a subir y demás, ¿no? Pues en el private equity de algún modo delegas las decisiones importantes de inversión en los mejores gestores o en profesionales. Entonces por eso es muy importante en dónde inviertes, porque tienes que invertir en gente muy buena. Y de algún modo es ese activo que tienes que tener en tu cabeza, que es el activo de largo plazo, en el que estás generando rentabilidad o maximizando la rentabilidad a largo plazo con ese patrimonio que no quieres estar constantemente moviendo. Y luego hay quien dice que estamos en un momento de burbuja, porque uno mira donde mire, hay una nueva gestora que lanza un nuevo vehículo, un nuevo fondo, una nueva estrategia con private equity o deuda privada, infraestructuras no cotizadas, que hay exceso y dicen, ahora sí porque hay liquidez, pero a lo mejor dentro de 3-5 años el escenario ha cambiado y es muy complicado el vender esas empresas que están debajo de los fondos. No, la gente tiende a pensar que incluso cuando un fondo compra una empresa a otro fondo, pues está generando como una especie de burbuja y tal. Yo creo que es gente poco informada. O sea, hay fondos de private equity especializados en adquirir compañías en diferentes fases. Entonces hay fondos especializados en adquirir una compañía cuando vale 50 y la llevan a que valga 500 y luego se la venden a otro que está especializado en comprarla cuando vale 500 y luego la puede acabar sacando a bolsa. Entonces, siempre es bueno que haya fondos nuevos especializados en diferentes tipos de inversiones para que entre ellos puedan crear el mercado privado. Y luego ya la última, desde Crescenta se invierte en grandes gestoras internacionales de private equity, ¿ninguna nacional? Invertimos en las mejores del mundo y llevamos mucho tiempo intentando encontrar una española que esté a la altura de las mejores del mundo. Y espero que pronto la encontremos y podamos ofrecerla. Tenemos toda la vocación del mundo de poder ofrecer private equity español. O sea, pero no descartáis españolas. No, ni mucho menos. Nos encantaría poder hacerlo. A día de hoy no hemos encontrado nada español que haya salido al mercado a activar comercialización y que esté desde un punto de vista de historia, rentabilidad, expertise, etcétera, tal, a la altura del producto que hemos ofrecido internacional. ¿Qué le pides a esa gestora para que pueda formar parte de tu portfolio de fondos? O sea, ten en cuenta que todo lo que damos acceso tiene 30 años de historia o 30 años de historia, consistentemente generado rentabilidades de doble dígito a sus inversores anual, nunca han perdido dinero, han hecho compraventas de compañías de una manera muy exitosa, sin grandes problemas, el equipo gestor se dedica únicamente a esto. Hay muchas gestoras que hacen líquidos y ahora se están metiendo en private equity. No, buscamos gente que sea especialista en private equity. Y que lleven 30 años. Sí, 20, 30 años. Ahí reducen mucho, ¿eh? Reducimos muchísimo. O sea, buscamos un producto de muchísima calidad y queremos ser muy especialistas en esto y que se nos perciba así. Pues Ramiro Iglesias, CEO y cofundador de Crescenta. Enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo y nada, pues a seguir trabajando y ofreciendo pues esta oportunidad a grandes patrimonios, pero sobre todo a los más pequeños. Un abrazo, cuídate mucho. Gracias. Adiós. Hasta luego. The time has come for policy to adjust. Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 7 de la tarde en Visión Global con Marta Isern.
6 jóvenes con altas capacidades y con formación multidisciplinaria han logrado prototipar 7 ideas tras su paso por Lab 19, el laboratorio de inteligencia artificial de Grupo Fuertes. Este laboratorio cuenta con distintos programas y challenges y por el que ya han pasado una veintena de alumnos desde su creación hace 9 meses, como por ejemplo el Talent IQ, un programa basado en la IA y otras tecnologías emergentes. De los 7 prototipos generados en este programa, 3 de ellos fueron físicos, con soluciones de alimentación innovadoras basadas en tendencias de consumo, y otros 4 operativos de aplicaciones o webs desarrolladas por IA. Las misiones propuestas en Talent IQ se han basado en el diseño de alimentos, sellando su compromiso en la formación de jóvenes talentos, logrando generar soluciones innovadoras y sostenibles. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Bueno, espacio de herencias con Itziar Pernía. Itziar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Llueve o no llueve? Llueve. Es que me han bajado las persianas, debe ser Mejor, que para que no me desanime. ¿Llueve mucho? Lluvia fina, pero molesta. Ya. Después de tantos días, sobre todo, bueno, a mí ¿verdad? me están saliendo escamas, no sé si te has dado cuenta, ¿eh? Sí. Un poquito de sol ya, por favor. Bueno, Itziar Pernía es socia y directora de Legal por Naturaleza y con ella vamos a abrir este consultorio de herencias. Pero antes de nada, algunas cositas y dudas que nos van surgiendo durante la semana. Imagínate que hay herencia y que hay bienes gananciales. ¿Cuáles son los gananciales? ¿Hay alguno privativo? O sea, ¿cómo funciona esto de los bienes? Si yo estoy casada en gananciales, ¿todo lo que me caiga es para mi marido 50-50 o no? Bueno, en principio sí, pero tiene sus particularidades. Por eso, bueno, la verdad que es un tema bastante interesante y creo que nos puede resolver dudas, porque partiendo de la base de cuáles son los bienes gananciales, serían, a modo general, pues los que obtenemos por el trabajo, o los frutos o intereses que producen los bienes gananciales o privativos, o los bienes que hemos comprado en común, o por ejemplo si hemos constituido una empresa durante el matrimonio con dinero común. Eso puede ser a grandes rasgos nuestros bienes gananciales. ¿Y los privativos? Y los privativos, pues los que ya eran nuestros antes del matrimonio, los que se adquieren dentro del matrimonio, por ejemplo, donación, herencia, legado, pues esos son privativos. Los que adquirimos, pues he vendido un piso privativo y me compro otro, pues sigue siendo un bien privativo. Pues los instrumentos, por ejemplo, que necesitamos para el ejercicio de nuestra profesión, siempre que no estén dentro de una empresa común, pues nuestros enseres personales y demás, eso puede ser privativo. En el caso de si estamos casados en gananciales, lo primero que tenemos que hacer es disolver la sociedad de gananciales en el momento de la herencia, con lo cual el 50% por derecho propio es del cónyuge que sobrevive, y del otro 50% en el momento de la aceptación y adjudicación de herencia es lo que repartimos, pero de ahí también siempre tenemos una parte, el famoso usufructo o el tercio de libre disposición, un poco en función de lo que hayamos dispuesto, sobre todo si hay testamento. Vale. ¿Una sociedad de gananciales se puede liquidar? Sí, claro, se liquida en el momento de la herencia. Ah, vale. Y por eso decimos que el 50% es del cónyuge que sobrevive y del otro 50% ya hemos liquidado la sociedad de gananciales porque lo dividimos por mitad. Y el 50% de la herencia es lo que se reparte. Y si yo estoy casada en gananciales y mi marido hereda de sus padres, yo ahí no toco nada. Pues en este caso, claro, los bienes se consideran privativos, los que heredamos, incluso si los heredas con deuda. Por ejemplo, lo he heredado con una hipoteca, pues eso también es solo mío. Es solo para mí. O sea, no le puede decir, bueno, está a medias. No, eso no. Sin embargo, si ese bien se alquila, esos frutos que se consiguen a través de los alquileres sí que serían para los dos. O, por ejemplo, se vende ese bien que te ha tocado como privativo y compréis un bien común, pues ya lo estamos convirtiendo en ganancial. O, por ejemplo, he adquirido una vivienda que está en muy mal estado y la queremos reformar invirtiendo esfuerzo personal, dinero común, pues ahí también ese aumento del valor sería para el cónyuge. Y si estamos casados en separación de bienes, ¿ahí qué pasa? Pues los bienes adquiridos son bienes privativos.
totalmente. O sea, vale, privativos, totalmente. Totalmente, no porque en el vuelta caso de anterior hoja. decíamos son privativos, pero Vale. de alguna manera yo los puedo convertir en gananciales, un poco con los supuestos que comentábamos, pero si es separación de bienes, mío. Vale, si me divorcio y fallezco, Bueno, ahí, ¿qué pasa con mis herederos? bueno, este es un tema Bueno, interesante. no es lo mismo divorciarse que separarse, ¿no? Tiene que estar registrado en el notario, Sí, ¿no? sí. Ser un divorcio. Sí, porque si no, lo que dice la ley es que para poder tener derecho a la herencia tengo que estar casado y no separado legalmente, con lo cual yo ahí me iría al modo divorcio. Pues interesante este tema porque, sobre todo, tema testamentos. Si yo siempre digo que es importante hacer testamento, en este caso mucho más. Y sobre todo si hay hijos menores. ¿Por qué? Porque como los bienes que van a heredar mis hijos son privativos, si son menores, ¿quién va a administrar sus bienes? Pues mi excónyuge. Entonces, si no quiero que de alguna manera él o ella puedan pues manejar mi herencia, lo importante es hacer testamento. Pero en caso de divorcio, lo mío pasará directamente a mis herederos. Vale. Bueno, incluso aunque estés casada y tú tienes un plan de pensiones, tú puedes poner el plan de pensiones que va directamente a tus herederos, ¿no? No a tu cónyuge. Eso ya lo haces en el momento de suscribir el plan de pensiones, ¿no? Sí, hay algunos productos, sobre todo los seguros, el seguro de vida, plan de pensiones, todo este tipo de productos llevan un beneficiario asignado, con lo cual, aunque sea objeto de herencia, no entra dentro de la masa hereditaria, que esto ya lo hemos comentado alguna vez, y no tiene por qué ser necesariamente mi cónyuge, puede ir directamente a un hijo. Vale. ¿Cuáles son los derechos que tiene el cónyuge viudo en caso de que no haya testamento, que lo hayamos hecho mal? Pues en ese caso la herencia pasa primero a los descendientes. O sea, hablamos de los herederos forzosos y así por grado de parentesco. Primero va a los descendientes, normalmente los hijos. Si no hay hijos, los ascendientes, o sea, los padres. Si no hay ni descendientes ni ascendientes, hereda el cónyuge. Y en último lugar, los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. Y en defecto de todos ellos heredaría el Estado. Entonces, ¿cuándo hereda el cónyuge? Si no hay ni ascendientes ni descendientes, y heredaría toda la herencia. Vale, ahora, impuestos, Hacienda siempre está presente. Sí, siempre es la eterna invitada. O sea, haya gananciales, haya separación de bienes, se ha extinguido la sociedad, haya testamento, no haya testamento, siempre está ahí. Siempre está ahí. Vale. Entonces, el impuesto y eso no es lluvia fina, eso es a saco. Total, eso es un choque de realidad. Siempre, porque el impuesto de sucesiones es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, entonces ahí sí que debemos tener en cuenta qué grado de parentesco tengo con el causante, en qué comunidad autónoma estoy, sobre todo para saber qué bonificaciones, reducciones me puedo aplicar y qué me conviene más hacer con esos bienes. Y luego la plusvalía municipal, bueno, pues como es un impuesto local, también hay el municipio donde radique cada uno de los bienes será quien le tenga que pagar el impuesto. Entonces nos da un poco igual, como tú decías, ese testamento, si no lo hay, si es gananciales, si es privativo, porque ya todo eso irá documentado, viene en la declaración de herederos y el inventario de bienes o en la propia aceptación y adjudicación de herencia. Mira, me dicen mis compañeros que empiezan las primeras consultas, Fenomenal. Las primeras llamadas, 915331851. María, buenos días. Hola, buenos días y Cuénteme, gracias. a usted. Mire, somos somos dos hermanas solteras y sin hijos y estamos pensando hacer testamento. Dos Entonces, hermanas, la idea es la espera, siguiente. que no estaba Iciar sin cascos, dos hermanas solteras y no están pensando hacer testamento y no tienen hijos. Sí, entonces no tenemos hijos. Entonces, la una sería a favor de la otra, pero en ausencia de la otra, a una prima directa nuestra y si no está ella, al marido de ella. Pero nos queda la duda si ponerlo a nombre de él o a nombre de él y sus herederos. Y residimos en Madrid y ellos en Zaragoza, por lo tanto tributaremos por Madrid, tributarán ellos. Y luego el coeficiente, entiendo que el coeficiente de pago de impuestos de sucesiones será bastante alto entre tan poca relación, vamos. Muy bien.
Muy bien, pues muchas gracias, María. A ver, en este caso, efectivamente, bueno, me parece buena idea que quieran hacer el testamento uno en favor de la otra. Es verdad que el grado de parentesco de la persona que vaya a heredar va a ser lejano, con lo cual no nos vamos a poder aplicar reducciones y bonificaciones más allá pues de heredamos la vivienda habitual, tenemos alguna minusvalía y demás. Mi consejo sí que es que en este caso pues hagan un testamento nominativo, por decir así, porque claro, heredamos hasta el 4º grado de consanguinidad, entonces si la prima ya no está, pues que dejen indicado que va a heredar su marido y en su caso sus herederos. Vale. Voy ahora con Ángel Luis, buenos días. No me lo apunto porque creo que me voy a acordar y luego no me acuerdo. Ángel Luis, buenos días. Buenos días, pues claro, yo tengo separación de bienes. En el caso de que quiera vender la vivienda, ¿eso afectaría a mi cónyuge si yo me divorcio? Eso por un lado. Y por otro lado, que a la hora de vender una vivienda, ¿es mejor estar jubilado o no? ¿O se paga lo mismo estando jubilado que si no lo estás? Muchas gracias por el programa. Felicidades. Muchas gracias, Ángel. Pero una pregunta, ¿lo que quiere vender es su vivienda habitual o es una segunda residencia? Una segunda. Vale. Y cuando comentas, si me divorcio, ¿en qué influye que esté casado en separación de bienes? Pero ¿cuál sería el supuesto? ¿Quiere vender la casa antes del divorcio o después del divorcio? Antes. Vale. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, pues si lo que quiere vender es una segunda vivienda y está jubilado, la verdad es que esto no nos afecta. Realmente es cuando persona mayor de 65 años vende su vivienda habitual, no tiene que declarar esa plusvalía que ha podido generar en su declaración de renta. Entiendo que Ángel se refería a este tema. Luego lo va a hacer como una compraventa normal, o sea, él pagará su plusvalía municipal, ahí no nada que decir. Y luego cuando comenta que quiere vender su vivienda antes del divorcio, bueno, pues él está casado en separación de bienes, venderá este bien que entiendo que lo ha comprado él solo y es privativo, y luego ya se divorciarán y cada uno se llevará sus bienes, porque aquí no hay que disolver ninguna sociedad de gananciales, salvo lo que ellos hayan comprado en común, a pesar de estar en separación de bienes con ese dinero privativo. Muy bien. Vamos con nota de audio. Buenos días para el consultorio. Mire, soy Francisco desde Cataluña. Tenemos un testamento, 2 personas casadas, en el cual uno le deja al otro todos sus bienes y el otro a él todo. Entonces, en caso de muerte de uno, ¿a los hijos les queda algo? ¿O pasa todo directamente, toda la masa hereditaria a la persona que queda viva? O sea, la pregunta es, ¿a los hijos se les tiene que dar el 25% o no? ¿O pasa todo? Gracias, un saludo. Vale, a ver, a los hijos como herederos forzosos que son, siempre, al menos la legítima. Entonces entiendo cuando este oyente nos cuenta que en el testamento se lo dejan todo del uno para el otro, que lo que han hecho es un testamento con cautela socini, en el que se dejan el usufructo vitalicio de toda la herencia más el tercio de libre disposición. Eso está bien, pero sus hijos siempre al menos van a heredar la legítima. Siempre. Porque lo de desheredar, que lo hemos tratado en alguna ocasión, es muy difícil. Tiene que haber malos tratos, tiene que haber abandono y tiene que haber denuncia. Sí, además lo tenemos que recoger en el testamento y de todas maneras nos pueden impugnar ese testamento. Pero aunque estén desheredados y el motivo sea perfectamente válido, les dará la legítima. Vale. ¿Tenemos más? Sí, vamos. Hola, buenos días. Tengo una cuestión para el consultorio de herencias. Si un heredero no está de acuerdo con la partición propuesta de los bienes, ¿puede impugnarla antes de que se firme el acuerdo definitivo? ¿Y qué pasos debe seguir en caso de querer impugnar la herencia? Muchas gracias. A ver, ¿se puede impugnar? ¿En qué casos? Sí, se puede impugnar. Pues, a ver, hay que estar muy seguro para ir a un procedimiento de división judicial de herencia. Y para mí lo fundamental es comprobar que no se respeta al menos la legítima.
porque si hay testamento y no me gusta lo que me han dejado, pero respeta mi legítima, no puedo ir en contra de la última voluntad del testador. Otra cuestión es que se hayan hecho donaciones inoficiosas, donaciones no colacionables, supuestos que puedan hacer que esa masa hereditaria haya disminuido de una manera terrible y entonces no haya prácticamente nada para repartir. Esa es una cuestión. Y luego, si hay declaración de herederos, pues ahí lo normal es que se reparta a partes iguales. Entonces entiendo que este oyente se refiere más al testamento que no contempla la legítima o que a él no le gusta lo que le han dejado. No es lo mismo impugnar que renunciar. No. Renunciar es, a mí me dejan un bien, me da igual que sea un bien concreto a modo de legado que un porcentaje de la cuota, de la porción hereditaria que me toque, y yo por el motivo que sea no la quiero. Entonces en ese caso estoy renunciando, puedo renunciar en favor de otra persona dentro del testamento, de la herencia, entonces mi derecho acrecerá a los demás. Y otra cosa es impugnar, es no estoy de acuerdo con lo que me dejan, pero yo la quiero aceptar, entonces lo que quiero es que se haga un nuevo reparto. ¿Cuesta dinero impugnar? Sí. ¿Y se puede alargar cuánto? A ver, se puede alargar mucho en el tiempo porque eso necesariamente tenemos que hacer un procedimiento... ¿Pero o sea, cuánto es mucho? Pues yo siempre digo que a partir de 2 años. Vale. Por eso hay que estar muy seguro y más vale negociar. Voy con María, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme. Mire, yo quería preguntarle, por ejemplo, si se deja en vida o se compra en vida a un hijo una casa y a otro hijo otra casa, pero luego hay una pequeña que llega en un momento más desafortunado y no se le ha hecho, dicen que hay una cosa legal que se llama bienes colacionales y quería que me explicara en qué consiste. Muy bien, gracias. O sea, tiene 2 hijos, ya ha dicho esto para ti, pero de repente hay sorpresita. Sí, ¿no? y a ver qué haces. Y al tercero no le puede puede comprar. Y los otros comprar. dicen, al que se da, lo que se da, no se quita, no se quita. Rita. Sí, efectivamente, como bien decía María, existen las donaciones colacionables, pero en este caso tenemos que dejarlo recogido de alguna manera. Si en su momento yo le compré una casa a mi hijo, no hice ningún documento, compré al segundo, tampoco hice nada, mi consejo es que ahora, si no tiene testamento, por supuesto que lo haga, que haga el reparto como ella considere, pero que deje algún documento en el que indique que a mi hijo 1 le compré esta casa por X y es una donación colacionable, y a mi hijo 2 en tal momento también se la compré y es un bien colacionable. Y eso quiere decir que cuando ella no esté, sus hijos tendrán que traer ese bien que ya recibieron de su madre a la herencia para que se descuente de lo que les toque al final. ¿Con el valor de entonces o con el valor de ahora? A ver, si son muy dispares, yo diría que se actualizara. Porque claro, no tiene nada que ver si yo recibí una casa que valía 100 y ahora vale 300, porque mi hermana pequeña en este caso va a estar en total desventaja respecto de nosotros. Bueno, testamentos bajo la lluvia nos vamos a llamar. Bueno, mira, qué bonito. Qué romántico, ¿no? Sí, porque mira, esto es lluvia de ideas, lluvia de dudas, opciones, de posibilidades, de puertas abiertas, ¿no? Para que uno pues sepa un poco a qué se enfrenta, ¿no? Y ahí muy importante, como decimos siempre, las relaciones familiares. Bueno, fundamental. Y luego pues la parte económica, en la que Hacienda siempre está presente. Y muy importante, siempre hay que hacer algo. Asesoramiento preventivo y no dejar que pase el tiempo, porque eso... No, yo siempre digo que el asesoramiento preventivo es fundamental y no hacer nada nunca es una opción. No, eso nunca es una opción. Iciar Pernia, desde Legal por Naturaleza. Muchísimas gracias, cuídate mucho y no te olvides el paraguas. Claro Un abrazo. que sí, hoy no se me olvida. Chao, chao, adiós. Hasta el lunes. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán?
Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias. Creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Son